Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie de estudios con el objetivo de conocer el proceso en que una persona adquiere el comportamiento de rebaño. El instinto del rebaño es un fenómeno natural que influye en el comportamiento humano, instinto que impulsa a las personas a ajustarse al comportamiento de un grupo, a menudo sin pensamiento consciente. Este instinto se manifiesta cuando la persona no está segura sobre qué hacer o cuando percibe algún peligro. Sin embargo, la mentalidad de rebaño puede conducir a la toma de decisiones irracionales, ya que el individuo puede ignorar su propio pensamiento y creencia para conformarse con el grupo. El judaísmo y el cristianismo se caracterizan por el comportamiento de rebaño, donde los practicantes de ambas religiones, en obediencia a una deidad, se someten a las órdenes impuestas por sus líderes, conformándose a la ideología de la institución y anulando su individualidad o libertad de pensamiento. Con esto en mente, sigamos examinando el proceso de este proyecto político religioso, considerando que en el aprisco del cristianismo, antes de que la persona sea transformada en oveja, es catalogada como un pescado. Siendo así, el título de esta exposición es La muerte del pescado. Nehemías capítulo 3, versículo 3 dice cuánto sigue. Y los hijos de Sená reedificaron la puerta de los peces, y ellos mismos la enmaderaron y colocaron sus puertas, sus cerraduras y sus barras. La puerta de los peces es una puerta antigua del lado este del muro de Jerusalén, donde los pescadores entraban para vender el producto de su pesca. En la gráfica se observa que la puerta de los peces está ubicada cerca de la puerta de las ovejas, y esa localización ilustra perfectamente lo que sucede en el cristianismo, donde las personas ingresan como un pescado y una vez transformada en oveja, acceden con la nueva identidad y conducta. Es oportuno destacar que los sacerdotes judaítas estaban habituados a comer carne de cordero, y no de cualquier cordero, sino del que tenga menos de un año y sin defecto, y un buen vino para acompañar. Al pueblo campesino, analfabeto y supersticioso, le engañaban diciéndole que era exigencia de Yahvé para el sacrificio y libación al dios de la guerra, el santo patrono de la tribu indígena llamada Judá. Así que el dios mitológico hebreo se ganó la reputación de que se agrada del ganado menor y que le desagradan los peces, como se puede apreciar en Isaías capítulo 50, versículo 2. Dice allí, ¿por qué cuando he venido no había nadie? Cuando he llamado no hubo quien respondiera. ¿Acaso se ha vuelto mi mano demasiado corta para rescatar? ¿O quizá no habrá en mí vigor para salvar? He aquí que con un gesto seco el mar, convierto los ríos en desierto, quedan en seco sus peces por falta de agua y mueren de sed. Según la Biblia hebrea, Yahvé es una deidad criminal, cuya carrera asesina empezó con los egipcios y se convirtió en una deidad genocida en suelo cananeo al ordenar el exterminio de los pueblos autóctonos de Canaán. Yahvé prometió a su pueblo el territorio de otras naciones y les ayudó a despojarles de sus propiedades y de sus vidas. Así que el pueblo hebreo incorporó en su genética el saqueo o la apropiación indebida de las tierras ajenas mediante el genocidio, una conducta animal que viola sus 10 mandamientos y se burla de su idolatrada ley o Torá. Según la Biblia hebrea, en varios pasajes de la macabra historia judía, Yahvé también eliminó a mucha gente de su propio pueblo, desde el desierto del Sinaí, cuando le dijo a Moisés que destruiría a los rescatados de Egipto y levantaría un pueblo más numeroso y fuerte para Moisés, según Números capítulo 14. Con estos precedentes, cuando Isaías dice que Yahvé seca los ríos para que los peces mueran de sed, nadie se conmueve. Lo que sí conmovería y sería un verdadero milagro es cuando Yahvé deje de exterminar a la gente y que su pueblo aprenda a vivir en paz y en armonía con sus vecinos. Así como a Yahvé no le agrada el pescado, así también a la iglesia de su Hijo no le gusta el pescado. La tiene que transformar en una oveja. Y esa mutación mental y conductual es la que voy a exponer en esta entrega, empezando por eliminar el olor del pescado.
Segunda Corintios capítulo 2 versículos 15 y 16 escribe Pablo: porque para Dios somos olor fragante de Cristo entre los que son salvos, y entre los que se pierden, a los unos somos olor de muerte para muerte, y a los otros olor de vida para vida. Saulo de Tarso toma de la Biblia hebrea la frase olor fragante, que se refiere al olor que apacigua o calma la ira del Dios iracundo Yahvé, producida por la grasa del animal sacrificado cuando es quemado, para estabilizar el talante descentrado del ser imaginario. Según la doctrina sacerdotal, lo que le irrita y desestabiliza al Dios criminal es el pecado de su pueblo, pero que perdona y olvida en el momento en que cada familia entrega un corderito a los administradores de su gracia. Es el negocio de la religión, la venta del perdón o venta de indulgencias. Según Pablo, el supuesto sacrificio humano ofrecido a Yahvé con la muerte de Jesús, el Dios mitológico hebreo quedó tan encantado que ya no se necesita ofrecer ningún otro tipo de sacrificio, ni de animales ni de seres humanos, porque el sacrificio del Galileo satisfizo plena y eternamente la demanda del santo patrono de la tribu indígena de Judá. Así que Pablo se percibe a sí mismo con el olor de su Cristo, como si fuera un desodorante o un perfume espiritual, cuya fragancia dice que lo envuelve a él y a su doctrina. La supuesta fragancia de Pablo se debe a que sus pecados fueron perdonados. En sus palabras, ya no posee el olor de muerte que condena, sino el olor de la vida que vivifica. Siguiendo la metáfora de esta serie, Pablo dejó de ser un pescado y se convirtió en una oveja, en otro miembro del rebaño del Cristo por él mismo diseñado y proclamado. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí debo aclarar en qué consiste el pecado. Primero, según la Biblia hebrea, el pecado es infringir la ley atribuida falsamente a Yahvé. Y como existen 613 mandamientos, y la mayoría de ellos ni siquiera Yahvé los cumple, mucho menos su pueblo, entonces todos son pecadores. De modo que pecado es el delito de violar la ley de Yahvé, la constitución nacional del pueblo hebreo de aquella época. Así que fuera del Estado judío, dicha ley no tiene ningún valor ni fuerza. Fuera de la nación de Israel no hay pecadores. Actualmente, en la moderna Israel imperan otras leyes y otro sistema de gobierno, donde la ley de Yahvé solo sirve para matar la nostalgia con las fiestas religiosas de antaño y para reforzar su delirio de ser una nación elegida. Ahora, según la Biblia cristiana, el pecado tiene el mismo concepto, el de transgredir la ley, con la única diferencia de que ya no es la ley de Yahvé, sino la ley del Cristo de Pablo. Así que fuera del cristianismo no hay pecadores, porque la persona que ni cree ni sigue al Cristo de Pablo está libre de la influencia supersticiosa del filósofo de Tarso. Además, cada país tiene sus leyes y cada ciudadano está obligado a respetarlas. Leyes que nada tienen que ver con la anticuada, ultrapasada y mística ley del Cristo de Pablo. Romanos capítulo 5, versículo 12 escribe Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo sigue empleando el mito hebreo de que por la desobediencia de un hombre todos son desobedientes, o por la culpa del pecado de uno toda la humanidad es pecadora, o por causa del delito de un hombre todos los seres humanos son delincuentes. Para empezar, Adán no fue el primer ser humano, ni el mundo tiene 5.785 años como según el calendario judío vigente. Segundo, Adán es un personaje legendario, creado en la fase posexílica y corresponde a la mitología hebrea. Tercero, Adán nació sin ley, por tanto no se le puede imputar ningún delito. Cuarto,
La desobediencia o la actitud pecaminosa no es un problema genético, no se transmite de padres a hijos. Y si así fuera, ¿cómo podía infectar a los pueblos de otras naciones mucho más antiguas que el mito de la creación de la nación hebrea? Quinto, los dioses que crearon a Adán en el relato legendario fueron varios. Por eso dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen. Con todo, Pablo en su doctrina infame declara que todo el mundo es pecador ante la ley de Yahvé, aunque la persona ni siquiera sepa nada del Dios de la mitología hebrea. Pablo dogmatiza y acusa a todo el mundo de pecador. ¿Pero por qué? Porque quiere vender su producto para eliminar el pecado, una obra de su producción denominada el Cristo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5, dice el autor, y sabéis que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Si Jesús apareció para quitar los pecados, entonces ya no existe pecadores en la tierra, porque fueron eliminados los pecados. Pero como la iglesia no puede sobrevivir sin la ayuda del pecado, recurre al mismo artificio de los sacerdotes judaítas, que mediante una ofrenda generosa, Dios perdona, borra y se olvida de los pecados cometidos, pero no puede borrar los que se habrán de cometer en el futuro. Así que para obtener el perdón se depende de la iglesia, y esa es la manera en que la persona o el pecado queda cautivo en la organización religiosa. La iglesia procede como cualquier vendedor. Primero te dice que eres pecador y necesitas del perdón, y entonces te ofrece la solución, al Jesús quitamanchas que limpia de todo mal. A pesar de 2 milenios de propaganda, el hombre sigue con la misma naturaleza. Incluso en el rebaño de Jesús se observan conductas nada respetuosas, carentes de la tan mentada santidad. Es decir, que actúan como ovejas, pero huelen a pescado muerto. Veamos la eficacia del efecto limpiante de Jesús en la vida de Pablo. Romanos capítulo 7, versículos 21 al 24. Escribe Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo creó las leyes de su Cristo y quedó atrapado en su propia red. Creó normas que ni él mismo pudo cumplir, pero que exige a sus seguidores que la cumplan. Y esa imposibilidad con el tiempo fue desgastando al santurrón Pablo, a tal punto de sentirse miserable, tan miserable que no aguantó y lo confesó. Y este es el conflicto del cristiano, cargado de normas que en vez de obedecer se pasa explicando para justificar y ocultar su ineficacia, que Jesús no quita el pecado, sino que sobrecarga la conciencia de sus seguidores y los hace sentir fracasados en sus creencias, inseguros ante su Dios e insatisfechos consigo mismo. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 sigue hablando Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En este ritual, la persona renuncia a su estilo de vida previa y mediante el bautismo abraza el estilo de vida que establece la doctrina de su religión. A partir de ese momento, aunque crea que pasa a vivir para el Dios de su devoción, en realidad se compromete a vivir para la institución religiosa, para ser un instrumento de la organización que lo rescató. Esa es la nueva vida del hombre de pescado, una vida al servicio de la red o del anzuelo que le pescó, una vida consagrada a la entidad religiosa. Este es el punto de inflexión, el antes de Cristo y el después de Cristo.
en que un individuo renuncia a sus sueños, a su futuro, a su destino, para cumplir con el sueño del fundador de la organización religiosa. De esta manera, el recién iniciado en la fe pasa por las aguas del bautismo, convencido de que está obedeciendo a su Salvador, cuyo mandato está en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para seguir a Jesús, el individuo debe negarse a sí mismo. Sin embargo, en la práctica, el nuevo adepto no sigue a Jesús, sino la doctrina elaborada por su iglesia, que consiste en la interpretación o entendimiento del fundador de la denominación, basada mayormente en las enseñanzas atribuidas al apóstol Pablo. Y a esto debe sumarse las directrices del líder y las decisiones de las autoridades de la denominación religiosa. La negación del yo es una técnica de persuasión, de dominio y control mental utilizada en el cristianismo. Basado en la enseñanza del Galileo, consiste en convencer al creyente de que, para merecer la aceptación del líder y del grupo, debe negarse a sí mismo como individuo. Es abandonar sus características personales, sus gustos, sus pensamientos más íntimos, su forma de ver las cosas, sus relaciones interpersonales, etc. Desaparece el individuo, el sujeto ya no existe, solo existe el grupo y su cabeza pensante, que es el líder. Y allí nadie debe pensar, todos deben obedecer. La negación es impuesta desde el exterior, no surge del convencimiento propio, sino de la presión ejercida por el líder de la iglesia, al poder castigar o disciplinar libremente a cualquiera, incluso con el apoyo de sus seguidores. Aquellos que cometen faltas o fallan en el proceso de adoctrinamiento son rechazados, segregados y demonizados. Son objeto de burlas y humillaciones públicas que denigran y condenan al individuo. A través de la negación del yo, el creyente va doblegándose y renuncia a sus propios sentimientos, suprimiendo sus necesidades emocionales y psicológicas, lo cual engendra ansiedad y de ese modo responde de manera dócil a los deseos de su pastor. El cristianismo sustituye el pensamiento crítico y analítico por uno de obediencia dócil y ciega. Por eso se esfuerzan en controlar toda fuente de información, saturan a los adeptos con actividades que le ocupan tiempo y concentración, y en lugar de un comportamiento autónomo, la Iglesia enfatiza la sumisión, la dependencia psicológica del dirigente. La negación del yo trae como consecuencia la total despersonalización del adepto. La persona deja de ser importante para sí mismo y solo la iglesia es importante porque considera un mandato divino que le brinda alegría y satisfacción. El adepto queda convencido de que la práctica de negarse a sí mismo es la forma de agradar a su Salvador. La negación del yo brinda al individuo la sensación de una espiritualidad elevada que se puede observar en el trato entre ellos, llamándose mutuamente de siervos o servidor o esclavo de Cristo, etc. El principio que se emplea de manera coercitiva es la que estableció el Galileo en Juan capítulo 12, versículo 24 y 25. Dice allí: en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. El creyente, en el afán de agradar a su Salvador o de satisfacer las demandas de la Iglesia, se inspira en el principio de que si no muere al mundo, si no mata su propio yo, si no anula su propio ego, no puede dar fruto. Es decir, no puede reproducirse, no puede ganar nuevos adeptos. Además, tiene la presión de que si ama su vida siguiendo el modelo que prohíbe la Iglesia, será condenado. Pero si renuncia a su deseo
y sigue la doctrina de su iglesia, se le asegura el paraíso. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3, escribe Pablo: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si a través del rito del bautismo una persona se comprometió a negarse a sí mismo para seguir al Galileo divinizado, entonces tiene dos deberes para el resto de su vida. El primer deber es buscar las cosas de arriba, es decir, ocuparse de la doctrina y de los programas de la iglesia en ambas direcciones. Internamente, las responsabilidades con sus colegas de grupo y externamente, esforzarse para reclutar a gente nueva para la organización. El segundo deber es poner la mira en las cosas de arriba, es decir, concentrarse en las responsabilidades de la organización elaboradas en nombre del Dios de la Iglesia. Ambas obligaciones son establecidas por una sola razón. El creyente dejó de vivir para sí mismo porque realizó el voto de sepultar su ego en el rito bautismal. Segunda Corintios 5, 14 y 15 escribe Pablo: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Note el énfasis de enterrar el yo, de negarse a sí mismo y de vivir para el Galileo que fue ejecutado, divinizado y deificado y finalmente adorado como la segunda deidad de una trilogía divina. Al principio, Jesús vino a salvar solo a los judíos, pero no les salvó de las garras de Roma. Más bien los judíos se salvaron de él y los romanos irónicamente lo nombraron el Salvador del mundo. Romanos capítulo 14, versículo 8, escribe Pablo: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Según la doctrina, el pescado tiene ahora un nuevo dueño, el Cristo de Pablo. Pero según la práctica, el propietario del pescado es la organización religiosa que le pescó. Por tanto, convencido de vivir para el Cristo de Pablo, en realidad está viviendo para la institución religiosa que le sacó del agua. De esta manera el pescado está listo para convertirse en una oveja, y de eso hablaremos en la próxima entrega. Muy bien, concluyo la presentación con la advertencia del conocido refrán: las palabras pueden ser peligrosas, por la boca muere el pez. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.